Isaías capítulo número 53. Isaías capítulo número 53, versículos del 3 al 5. Y bueno, pues el libro de Isaías se cree que se escribió entre los años 740 y 690 antes de Cristo. Y el libro de Isaías contiene algunas profecías importantes, pero la que vamos a leer a continuación es justamente una profecía acerca de Cristo Jesús. Y no sé a ti, pero a mí me vuela la cabeza creer que desde muchos años de anticipación, el anunciamiento de la llegada del Salvador ya se estaba dando a profetas como Isaías. Y bueno, creemos, ¿verdad?, fielmente que toda la Biblia de tapa a tapa apunta hacia Cristo Jesús. Isaías 53 versículos del 3 al 5. Está hablando acerca de Jesús. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Presta atención a lo que dice el versículo número 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él, Cristo Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y vamos allá adelante, el versículo 11 de Isaías 53. También quiero que lo leamos. Dice así: cuando vea Jesús todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió. Además, intercedió por los transgresores. He titulado a este mensaje El asesino de gigantes. El asesino de gigantes. Vamos a orar y también quiero dar gracias a Dios por la vida de mi hermano Alfredo, que el día de hoy está cumpliendo años. Señor, gracias porque eres bueno. En esta mañana bendecimos la vida de mi hermano Alfredo y de todas las personas que estén cumpliendo años. Oro en el nombre de Jesús para que este año sea un año lleno de tu presencia, lleno de tu poder, lleno de tu amor y de tu gracia derramada sobre su vida. Bendícele y cumple todos los anhelos que hay en su corazón. Oramos para que en los próximos minutos tú hables a nuestras vidas y podamos reconocer que tú eres el que pelea nuestras batallas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una verdad que a la mayoría de los hombres nos cuesta aceptar. Y para ser sinceros, ¿verdad?, no es tan fácil de aceptar, pero esta verdad es que no estamos preparados, ni somos lo suficientemente buenos para pelear uno a uno, ¿verdad? Ahora, aclaro, no todos los hombres. Seguramente hay más de uno en este lugar que dice: yo sí soy bueno para los trancazos, ¿verdad? Como alguien me puso ahí en Instagram: con los ojos vendados y las manos amarradas, a quien quieras ponme enfrente y yo te demuestro, ¿verdad?, que soy lo suficientemente bueno. Pero yo quiero ser muy transparente el día de hoy contigo. Yo soy de ese grupo de hombres que no están preparados y que tampoco somos lo suficiente buenos para pelear. Ahora, además,
soy pastor, ¿verdad? No se vería muy bien un pastor agarrándose a golpes con otra persona, pero para ser sinceros, desde siempre he tratado de evitar en lo mayor posible tener que resolver un conflicto a golpes con alguna otra persona. Y esta verdad me acompañó durante toda mi preparatoria. Sabía, ¿verdad?, que pelear uno a uno nunca sería una buena opción, al menos para mí. Pero fue en la preparatoria donde conocí a Mario. Mario vivía de una forma muy diferente a la forma en la cual yo vivía. Es más, llegué a sospechar que Mario buscaba primero solucionar las cosas a golpes antes que de cualquier otra forma. Mario fue o era, ¿verdad?, ese adolescente que imponía respeto, al que todos le tenían miedo. Mario se hacía respetar por su forma de caminar, por su forma de hablar y por las múltiples historias que nos contaba acerca de cómo él desde muy pequeñito había peleado y además ganaba. Mario era un hombre que imponía respeto. Mario era un hombre peligroso. Mario pegaba fuerte. Pero para mi suerte, ¿verdad?, Mario fue mi mejor amigo. Ser amigo de Mario fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Es más, la primera fue seguir a Cristo, la segunda casarme con Sai y la tercera ser amigo de Mario. Porque yo sabía, ¿verdad?, que mientras fuera amigo de Mario nadie se iba a atrever a meterse con su mejor amigo. Y bueno, pues la verdad es que yo me sentía bastante seguro. Dije, los 2 años, ¿verdad?, de preparatoria van a ser muy fáciles porque Mario va a estar conmigo. Yo no soy lo suficientemente capaz ni lo suficientemente ágil para pelear uno a uno, pero Mario sí lo es. ¿Y sabes algo? Lo mismo sucede con nuestros gigantes. Es momento de aceptar que no estamos listos ni somos lo suficientemente buenos para pelear contra ellos. Pero hay alguien que sí lo es. Iglesia, Goliat debe caer. Desde la semana pasada el Señor nos adentró en este viaje hacia el derribe de nuestros gigantes. Nos llamó a identificarlos, nos llamó a ponerles nombre, ¿verdad?, a entender de qué características estaban formados. Pero el día de hoy conoceremos quién será el que verdaderamente los derribará. Ahora, algo que he descubierto, ¿verdad?, a lo largo de esta semana, mientras he estado estudiando para este mensaje, es que al ser humano le gusta, disfruta la autosuficiencia. Creemos que si nos preparamos lo suficiente, creemos que si sabemos lo suficiente, creemos que si tenemos lo suficiente, entonces podremos hacer cualquier cosa que nos propongamos. Sin embargo, la palabra de Dios tiene una opinión muy diferente al respecto. Juan capítulo número 15, versículo 5. Dice así, está hablando Jesús: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanezcan en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí, está hablando Jesús, porque separados de mí no pueden hacer nada. En la batalla contra nuestros gigantes no podemos apostar por la autosuficiencia. Si lo hacemos, lo único que cosecharemos será tristeza, dolor, angustia y decepción. Puedo asegurar también que esta no es la primera vez que estás luchando en contra de tu gigante. Seguramente desde la semana pasada que identificaste nuevamente a tu gigante, te diste cuenta que has desarrollado muchas estrategias, muchos planes en algún otro momento de tu vida para derribarlo. Pero el día de hoy, ya que has tomado la decisión de volver a intentarlo, el Señor quiere hacerte una propuesta. Esta vez no lo hagas solo. Esta vez hazlo en compañía del asesino de gigantes. El nombre del asesino de gigantes es Jesús. Vamos ahora a Isaías 40,
29 al 31. Isaías 40, 29 al 31. Recuerda, cuando batallamos nosotros solos y confiamos en nuestra autosuficiencia, solamente cosechamos tristeza, dolor, cansancio, angustia y decepción. Pero checa lo que dice Isaías 40, 29 al 31. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán, no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Amén. Amén. Porque es tarea, ¿verdad?, del asesino de gigantes luchar contra ellos. Ahora, estoy a punto, ¿verdad?, de plantearte una situación que va a venir a cambiar el panorama total y completo de la batalla. Esta decisión y dejar que este fundamento que está establecido en la palabra de Dios se entrone en nuestros corazones va a ser clave para que los gigantes de nuestra vida caigan derribados. Y es la siguiente verdad: en la historia entre David y Goliat, tú y yo no somos David. En la historia entre David y Goliat, tú y yo no somos David. Sé que si nos dieran a elegir a un personaje en esta historia que nos gustaría representar, muchos de nosotros elegiríamos a David. ¿Por qué? Porque inyecta demasiada motivación. Dices, bueno, era un joven que con solo una honda y 5 piedras, y además de esas 5 solo utilizó a una, pudo derribar al gigante. Y entonces empezamos a levantar planteamientos mentales que dicen, bueno, es que entonces si yo me esfuerzo lo suficiente, tanto como David lo hizo, si yo echo mano de mis habilidades, si yo tan solo preparo la puntería, si yo. Y empezamos una vez más a caminar hacia el yo, hacia la autosuficiencia. Pero una realidad es que en el yo no hemos logrado nada, sino el día de hoy, la mayoría de los que estamos en este lugar estaríamos celebrando que todos nuestros gigantes han sido derribados. Sin embargo, tenemos que aceptar, en la historia de David y Goliat, nosotros no somos David. ¿Sabes quién es el David de nuestra historia? Jesús es el David de nuestra historia. Jesús es el verdadero asesino de gigantes. Ahora, para mí fue, quizás es muy obvio, ¿verdad? Pero para mí fue en la semana un reto desarrollar y entender verdaderamente lo que Dios quería comunicarnos en esta mañana. Pero si tuviéramos que elegir a un grupo de personas o a un personaje que se adecuara a nuestra realidad en medio de esa historia, tú y yo terminaríamos siendo el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se encontraba oprimido, se encontraba triste, se encontraba estancado. Pero una vez que aquella piedra va y da en la frente de Goliat y este cae de cara al piso, entonces el pueblo celebra la libertad que este hombre les estaba dando. Tú y yo no somos David. David representa a Jesús en la historia de David contra Goliat. Ahora, ya que el Señor ha establecido las cosas y las ha puesto sobre la mesa, te tengo una segunda noticia. No solamente tú y yo no somos David, sino que Jesús ya venció a todos nuestros gigantes. Jesús ya venció a todos nuestros gigantes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Primera de Corintios 15, 57.
Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero checa cómo finaliza este versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Iglesia, Jesús ya venció a todos nuestros gigantes en la cruz. Nuestros gigantes se encuentran muertos, pero seguramente muchos de ustedes estén pensando, bueno, suena muy bonito, suena muy motivante, ¿verdad? Y aparte está en la Biblia, pero entonces, ¿por qué justo cuando venía para acá el gigante se me volvió a aparecer? ¿Por qué otra vez el gigante de la ira, el gigante de la adicción, el gigante de la ansiedad? ¿Por qué otra vez se me volvió a poner enfrente? Si no, es que la Biblia dice que ya fue vencido y que ya fue derrotado en la cruz. Y bueno, la verdad es que desconozco mucho acerca de las serpientes, si no es que todo, pero tengo una idea que nos va a ayudar a entender el por qué sucede esto. Las personas que viven en el campo y que conviven, ¿verdad?, seguido con serpientes, aseguran que hay un método, una forma precisa de terminar con la vida de una serpiente. Y esta forma es separar el cuerpo de la cabeza de la serpiente, pero ahí no termina. Es necesario que aquel que ha matado a una serpiente pueda asegurarse de que la cabeza de la serpiente quede muy bien enterrada. Porque el sistema nervioso de la cabeza de la serpiente sigue funcionando. Y al estar en contacto con un animal o con un ser humano y rozar aunque sea un poco, el instinto de la serpiente será lanzar una mordida e inyectar el veneno que aún sigue en su cabeza. ¿Y sabes algo? Lo mismo sucede con el diablo. Aunque ha sido derrotado en la cruz, aún puede causar daño sobre nuestras vidas. Está en la palabra. Primera de Pedro capítulo número 5, versículos 7 al 8. Los libros de la Biblia que vamos a leer son libros que aparecen después de los evangelios. Esto quiere decir que Cristo Jesús ya había venido, ya había muerto en la cruz por nosotros, pero aún los autores, Pedro y Santiago, describen la obra del enemigo que sigue vigente sobre la tierra. Primera de Pedro 5, 7 al 8. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Versículo 8. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Santiago capítulo número 4, versículos del 7 al 8. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. A pesar de que Cristo Jesús ha ganado la batalla en contra del enemigo en la cruz, Él todavía puede hacernos daño. Ahora habrá un momento en el que esto dejará de ser una realidad. Si tú vas a Apocalipsis 20:10, te darás cuenta de cómo la historia y el poder del diablo termina de una vez por todas para no tener incumbencias sobre la humanidad. Sin embargo, por ahora debemos de cuidarnos. Debemos resistir en Dios para que nuestras vidas vivan la victoria que Cristo Jesús ha ganado por nosotros en la cruz. Y perdón que sea tan repetitivo, pero lo tengo que volver a decir. Recuerda, en la historia de David contra Goliat, tú y yo no somos David. David es Jesús.
el verdadero asesino de gigantes. Y aunque nuestros gigantes han sido derrotados por Jesús, aún siguen teniendo la capacidad de hacernos daño. Para muchos es muy difícil comprender esta verdad, porque estamos acostumbrados a luchar con nuestras propias fuerzas. Estamos acostumbrados a ver resultados inmediatos de acuerdo a las tareas que desarrollamos con anticipación. Pero la realidad es que tú y yo no somos David. Jesús es nuestro David. Y quiero cerrar con 3 puntos específicos que estoy seguro que el Señor va a utilizar para bendecir tu vida. ¿Cómo es que Jesús puede hacer caer a nuestros gigantes? Si a Él le pertenece la batalla, ¿cómo es que Él puede hacer caer nuestros gigantes? Vamos a la historia nuevamente. Primera de Samuel 17, 37 al 38. Después de que David está presentando su currículum, ¿verdad?, a Saúl, y le está explicando cómo es que él se ha preparado, cómo es que él ha luchado. Entonces dice la Biblia, ¿verdad?, que David le dijo a Saúl: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Una de las formas en las cuales Jesús hará caer a nuestros gigantes es que tú y yo le demos a Jesús la oportunidad y el control total de la batalla. Dale a Jesús la oportunidad y el control total de la batalla. A pesar de que los dos ejércitos, tanto el israelita como el filisteo, ¿verdad?, estaban en un monte y en el otro, sí descendían a veces para enfrentarse y luchar unos con otros. Por estrategias no habían faltado, ¿verdad? Saúl había desarrollado seguramente algunas estrategias para derribar y derrotar a los filisteos, pero nada había funcionado. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando llegó David. Iglesia, las cosas cambian cuando llega Jesús a tu vida. David era un joven en el que muy pocos confiaban. Probablemente estás acá desde hace unas cuantas semanas, o esta es la primera vez que llegas a este lugar y hay muy poca confianza acerca de lo que Jesús puede hacer en tu vida. Pero el día de hoy Dios te dice: dale la oportunidad y el control total de la batalla a Jesús. Él es capaz, Él es suficiente. Recuerda, Jesús es nuestro David. Y si quieres ver la victoria sobre tus gigantes, es tiempo de que así como Saúl permitió que David peleara, tú y yo le permitamos a Jesús pelear por nosotros y que además le demos el control total de la batalla. Deja que Jesús haga las cosas como Él las sabe hacer. Tú y yo no somos capaces de hacerlo. Si fuera así, ya lo hubiéramos logrado. Es momento de sentarnos y obedecer y ver cómo Jesús hace las cosas por Él mismo. Y por favor, no trates de ayudarle a Jesús. No digas: oye Jesús, ¿y si mejor le hacemos así? Es que mira, como que veo que va un poco lento y ya me desesperé. ¿Y si mejor hacemos esto? No lo hagas. Jesús sabe cómo pelear. Y una de las metáforas, ¿verdad?, o imágenes que más me gusta acerca de esto es sentarnos como alguien que está disfrutando de un espectáculo, descansar y creer que Jesús verdaderamente podrá derribar a ese gigante. Ahora, en medio del descansar, en medio del sentarnos a observar, habrá indicaciones que Dios te dará. Habrá indicaciones que Jesús dará sobre tu vida y te dirá: bueno, hijo, hija mía, ¿verdad?, para que este gigante pueda caer, ahora sí necesito de tu ayuda. Pero no te pares envalentonado y ¿qué hay que hacer? No. Probablemente Jesús te diga: es tiempo de perdonar. Es tiempo de hacer esto en específico. Es tiempo de deshacerte de esto que tienes en tu posesión y que no has querido soltar desde hace mucho tiempo.
Pero tú y yo tenemos que permanecer sentados, escuchar y estar atento a las órdenes de nuestro guerrero para obedecerlas. No apartarnos a izquierda o a derecha, a menos de que Él no lo indique. Una de las formas en las cuales Jesús puede hacer caer a tu gigante es dándole la oportunidad de que Él luche y el control total de la batalla. Mateo 8, 26 al 27. Mateo 8, 26 al 27. Estos versículos se desarrollan en medio del mar. Los discípulos de Jesús iban junto a Jesús cruzando, ¿verdad? Y de repente una gran marea, una gran lluvia, una tormenta viene y los visita en la barca, y ellos desesperadamente corren hacia Jesús. La Biblia da un dato interesante, dice que Jesús estaba acostado y dormido sobre su almohada. Jesús se levanta, ¿verdad? Y les dice qué pasa, y Mateo 8, 26, 27 narra lo que sucedió. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza, es decir, hubo tranquilidad. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús, el asesino de gigantes, tiene la capacidad de calmar, de callar vientos y mareas. Y si es capaz de hacer esto, también puede enmudecer a los gigantes que día a día se burlan y nos gritan en la cara. Sube el volumen de tu adoración, sube el volumen de tu adoración y observa cómo Jesús enmudece a tus gigantes. Hay una creencia popular, quiero dejarlo muy en claro, es una creencia popular. No quiero que salgas de este lugar diciendo: el pastor dijo que... No, es una creencia popular. Las personas que habitan en los ranchos creen que las brujas pueden posar o descansar sobre los árboles. Creencia popular, iglesia, no viene en la Biblia, es una creencia popular. Y estas mismas personas, ¿verdad?, creen que la forma en la cual podemos hacer o pueden hacer huir a las brujas es gritándoles maldiciones. ¿Sabías eso? Bueno, a mí me ha tocado estar ahí. La gente cree que las brujas están, y cuando empiezan a escuchar nuestros insultos, entonces: ay, no, grita muy feo, ya se enojó, ya me voy, ¿verdad? Eso es lo que se cree popularmente. Y ¿sabes algo? Muchas veces en la lucha en contra de nuestros gigantes hacemos lo mismo. Los empoderamos verbalmente. Y a veces el gigante está gritándote: nunca vas a cambiar, tu vida siempre va a ser la misma. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza, y eres la oveja negra de la familia, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el gigante está disfrutando, ¿verdad?, de cómo te escupe todas esas mentiras. Y tú te enfrascas en una lucha donde muchas veces, a través de nuestros dichos, a través de nuestras especie de creencias o palabras, queremos vencer al gigante. Y no es cierto. Y bueno, sí es cierto, yo nunca voy a cambiar, y eres demasiado grande, eres demasiado fuerte, ya mejor me rindo, nunca voy a lograr nada. Y estamos constantemente declarando ciertas cosas sobre la vida de nuestros gigantes, y nos desgastamos emocionalmente. En la mañana hablaba con una persona y le decía: sé muy inteligente en la forma en la cual administras tus recursos, tu energía espiritual, tu energía física, pero también tu energía emocional. Porque muchas veces vaciamos sobre cosas o cuestiones equivocadas la energía que tenemos, y terminamos cansados, terminamos agotados. Pero tú y yo no podremos callar a los gigantes. Pero Cristo Jesús sí tiene la capacidad de enmudecerlos, de callar su boca. El Salmo número 28, versículo 7 lo escribe David: Jehová es mi fortaleza y mi escudo,
En Él confío mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico lo alabaré. Y con mi cántico lo alabaré. Cada que tu mente comience a llenarse de mentiras provenientes de los gigantes y del enemigo, no lo pienses dos veces y comienza a adorar a Dios. Apártate en el lugar en el cual estés. Lo habíamos también aprendido cuando hablamos acerca de cómo luchar en contra de la ansiedad. Y apártate en el lugar en el cual estés, ¿verdad? Y toma un tiempo para alabar y glorificar a tu Dios, el Dios que verdaderamente sabe quién eres. Pon un cántico, empieza a adorar y déjate llevar por una especie de contemplación acerca de quién es el Señor. Cuando empezamos a exaltar el nombre de nuestro Dios, entonces las voces y las burlas de los gigantes se callarán. Tercer y último punto, le voy a pedir a Ale que pueda pasar al frente. ¿Cómo es que Jesús puede hacer caer a nuestros gigantes? ¿Cómo es que Jesús puede hacer caer a nuestros gigantes? Isaías capítulo número 30, versículo 15. Y esta, sin duda alguna, es una palabra que el Señor tiene el día de hoy para muchos. Isaías 30, 15. Porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo serán salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Descanso, reposo, quietud y confianza. Iglesia, Dios nos está llamando a bajar el ritmo, a descansar, a confiar y a estar quietos. Normalmente cuando estamos en medio de una batalla, en medio de una lucha, nuestras vidas comienzan a acelerarse. Y entonces vamos de un lado para otro. Es que tengo que hacer esto, tengo que vencer al gigante ya, tengo que acabar con esto que me está atormentando, voy a hacer esto y después esto, voy a ir a hablar con esta otra persona, ya sé, y si hago esto, pero ay, es que pasó esto y mi gigante sigue hablando y entonces empezamos a vivir una vida acelerada, una vida que cree que se trata más de nosotros que lo que Cristo Jesús puede hacer. Y el Señor te está diciendo: hey, descansa, hey, reposa, confía. Ahí está tu fortaleza. Practica la quietud. Tranquila, tranquilo, yo tengo el control de las cosas, dice el Señor. Baja el ritmo. Deja de correr de un lado hacia otro como si creyeras que lo que estás haciendo es lo que te va a permitir obtener la victoria. Tranquilo, descansa. Porque muchas veces ese ritmo tan pesado, tan rápido, es un ritmo, iglesia, para el cual no fuimos diseñados. La idea de nuestro Dios desde el principio era contemplarlo a Él y nada más, convivir con Él y nada más. Pero a veces nos volvemos esclavos de ritmos acelerados. Ritmos acelerados que lo único que producen en nosotros es fatiga, es cansancio, es decepción, porque no te dan las fuerzas, porque no te da el dinero para vencer ese gigante, porque no te dan las energías, porque estás de un lado a otro. Y tarde que temprano nos tenemos que rendir y nos tendremos que doblegar y reconocer: Dios, no se trata
de lo que yo pueda hacer, sino de lo que tú eres capaz de hacer. Iglesia, descansa y confía en Jesús. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Te das cuenta qué ilógico puede parecer a los ojos y al entendimiento del ser humano esto? ¿Cómo que si estoy quieto? ¿Cómo que si estoy descansando me voy a hacer fuerte? Bueno, porque no se trata de algo que tenga que ver con nuestra humanidad ni con algo terrenal. Se trata de algo espiritual. Y yo creo firmemente que cuando nuestro espíritu está en el lugar correcto, todo lo demás se encuentra en el lugar correcto. Y este versículo Dios me lo dio una madrugada y lo he compartido con algunos de esta semana. Estaba con Lucas como a las 3 de la mañana y yo estaba muy angustiado porque, para serte sincero, me costó mucho entender lo que Dios quería hablarnos este domingo. Porque yo creía que tú y yo éramos David. Y Dios me vino a cambiar el panorama por completo. Y entonces yo ese día me dormí pensando, ¿qué quieres hablarnos, Dios? Y hasta soñé, ¿verdad? Y ya cuando me levanto y estoy dándole ahí a Lucas su biberón, se me viene a la palabra, se me viene en la mente la siguiente palabra: quietud. Y mi corazón se enterneció bastante. Busqué un versículo que hablara acerca de la quietud y me encontré con Isaías 30:15. Y después, a lo largo de los días, el Señor me recordó otra verdad. David era un hombre que sabía estar en quietud. Imagínate a un pequeño pastorcillo con una fogata encendida delante de él y alrededor las ovejas y los animales que él cuidaba de su padre. Las estrellas, el cielo abierto, descansando, resguardando, pero en quietud, donde no había nada en lo absoluto que le distrajera. Y Dios me dice, en medio de esos momentos de quietud yo puedo hacer grandes obras. Yo le regalé a David muchos de los salmos que el día de hoy sirven como inspiración para la iglesia en medio de momentos de quietud. Y uno de estos grandes regalos que Dios le dio a David fue el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta fue una inspiración que vino de parte de Dios para David en un momento de quietud. Y el día de hoy el Señor te dice: estén quietos, disfruta de mi voz en medio de la tranquilidad, en medio de la confianza.